entrando ya a nuestra ponencia del día de hoy, quiero agradecer profundamente al doctor Adrián Helien, que nos acompaña desde Argentina. Es un honor para mí, bueno, introducirlo al doctor a esta reunión del día de hoy, a este taller que tenemos el día de hoy. Él es un destacado médico argentino con un enfoque afirmativo hacia la salud de transmasculinidades y personas trans en general. Es médico especialista en psiquiatría y sexólogo, presidente honorario del capítulo de Sexología y Diversidad Sexual, APSA, médico fundador y jefe de salud transgénero, Hospital Durán de Buenos Aires, médico psiquiatra del área de diversidad de género en el Sanatorio Güemes, también de Buenos Aires, coautor de diversos libros como No hay cuerpos equivocados, Hacia la comprensión de la diversidad sexual, editorial Paidós de 2012, Manual de atención de la salud transgénero, editorial Acadia 2022, que hoy en día está en su segunda versión. Como verán, es un pionero y promotor de la salud trans en nuestra región. Por tanto, quiero agradecerle nuevamente, doctor, por su disposición y por colaborar con nuestro proyecto que tiene como objeto difundir y promover la salud de transmasculinidades. Además que usted es de los pocos especialistas en la materia que puede resolver muchísimas dudas que seguramente le vamos a traer el día de hoy. Eh, Quiero disculparme primero, lamentablemente nuestro compañero de Brasil que tiene que hacer la traducción ha tenido un imprevisto, seguramente se va a conectar en los siguientes minutos, pero en mérito al respeto del tiempo y a quienes se han conectado puntualmente, vamos a dar inicio a la sesión. Adelante, doctor Helien, por favor. Bueno, primero muchas gracias. Para mí también es un honor compartir con ustedes y que me estén invitando. Eh, es realmente muy hermoso, me gusta compartir. Hoy voy a hacer una introducción. Pido disculpas, estoy cursando un COVID que, digamos, he salido de la parte más brava, que tuve 2 días de mucha fiebre. Pero no estoy del todo bien y estoy un poco congestionado. Pido disculpas por eso. Pero mi idea es compartir muchos años de experiencia en la temática y tocar un tema que para mí está en el centro del debate de quienes trabajamos en la atención de la salud transgénero. Esto es básicamente niñez y adolescencia transgénero. Un poco voy a plantear algo del trabajo específico que hacemos en había alguien que me pide, bueno, parece que hay alguien que me pidió, digamos, seguramente debe estar saliendo a algún lado la traducción en portugués. Pero en principio, entonces, en razón del tiempo, voy a compartir una presentación. A medida que vayan surgiendo preguntas, iremos viendo si podemos contestarlas sin irnos del hilo. Pero mi idea es dar primero la presentación eh, y después que ustedes hagan preguntas y podamos debatir y que también me cuenten, eso me interesa particularmente, las realidades que atraviesan, ya que están ahí, las distintas, digamos, masculinidades trans que están del otro lado de la cámara y en otros lugares de Latinoamérica. Me parece que eso va a ser de lo más rico, por lo tanto, bueno, voy a compartir una presentación y a partir de eso discutimos, charlamos, compartimos. Bueno, como les dije, niñez y adolescencia trans, avances y desafíos. Yo trabajo, fundé un equipo de salud trans que atiende salud trans en la ciudad de Buenos Aires y trabajo como psiquiatra, también aporto a la Asociación de Psiquiatras Argentinos, a la cual también hago mi contribución en el tema de diversidad. Escribí esos libros que si quieren en algún momento podemos charlar acerca de estos libros. Uno, No hay cuerpos equivocados, en inclusivo es un libro también pionero en Latinoamérica porque despatologiza desde el año 2012 y también habla en lenguaje inclusivo desde ese momento. Simplemente dos aclaraciones. Yo no vengo
a compartir certezas ni verdades, como dice en la segunda frase, vengo a compartir un trabajo clínico que lleva más de 20 años en un hospital público y mucho más específicamente en la actividad privada, y que no hacen más que de contrastar y que yo me choque y descubriendo todos los días alguna parte de mi ignorancia en la temática, ¿no? Simplemente empecé a trabajar en un hospital público en el año 2005, armé este equipo. De alguna manera fue innovador. No existía salud trans en la Argentina y armamos este primer equipo con un endocrinólogo y con un cirujano urólogo. Es decir, en ese momento había digamos, un protocolo muy estricto de tratamiento. Después, si quieren, conversamos, que las personas tenían que cumplir para poder transicionar. Eso ha cambiado enormemente. Pero la realidad, y me gustaría que ustedes piensen, digamos, y también en sus lugares de origen donde me están escuchando, esto que pasó en 2005, recién se hace el primer equipo. Es decir, que antes del 2005 nadie atendía salud transgénero en la Argentina, ni en niñez, ni en adolescencia, ni en personas adultas. No podías transicionar, no había ningún tipo de tratamiento, no había acompañamiento, ni que hablar. Las cirugías genitales estaban absolutamente prohibidas. La pregunta es ¿por qué? Yo cuando empecé a trabajar me las hice, pero ¿qué es lo que sucede? Y sucede en algunos lugares todavía de Latinoamérica, que no existe ningún servicio que atienda salud transgénero. ¿Por qué piensan ustedes que esto está pasando hoy o pasó en su momento? Voy a simplemente, para que ustedes se lo pregunten y podamos discutirlo, si quieren, ya tienen una pregunta o una respuesta, algo que aportar cuando finalice entonces mi charla en un ratito. ¿Por qué no existe en algunos lugares de Latinoamérica atención de la salud trans? ¿Por qué no existía en ese momento? Y estoy intentando dar alguna respuesta. Primero, porque la inclusión de las personas trans dentro del sistema de salud fue mérito de las personas trans que nos golpearon la puerta, que pidieron ser atendidas. En este caso pude escuchar, pude ver a las personas, pero hablar de diversidad siempre es hablar de inclusión. ¿Qué quiere decir? Inclusión quiere decir que hay gente que de alguna manera excluimos, y creo que nuestra tarea dentro del sistema de salud y nuestra tarea como sociedad es incluir a todas las personas dentro del sistema de salud, porque claramente la categoría de persona tiene que ver con cuidarnos, tiene que ver con una sociedad que cuida a las personas. Algo sucedió, por lo menos en mi país hasta el 2005, que no cuidamos a las personas trans. Y por supuesto no ser incluido dentro del sistema de salud tiene consecuencias tremendas, como menor calidad de vida o simplemente una expectativa de vida mucho menor. En la Argentina las personas trans tienen la mitad de expectativa de vida que una persona cis, y eso nos tenemos que hacer cargo las personas cis, ¿no? Cuando yo intenté armar el equipo, el director de ese entonces de mi hospital me dice, y Adrián, ¿dónde los vas a atender? ¿Con las personas? Esa era la pregunta más tremenda, ¿no? Con las personas, como si las personas trans no tuvieran categoría de personas. Y yo creo que hasta ese momento no la tenían. Y probablemente hasta que la ley de identidad de género se promulgó en el 2012 no tuvieron categoría con ciudadanía plena, con derechos. Entonces, hablar de diversidad es hablar de inclusión. Estoy tratando de, no sé si, ahí está. Los médicos, ahí estoy yo hablando, digamos, de que a veces me presentan como expertos. La verdad es que la palabra género no entra a la Facultad de Medicina y mucho menos la palabra transgénero. Los médicos no sabemos, y aún el día de hoy el único modelo que se nos enseña es ese modelo binario de los mundos rosa y celeste basados en la biología, y a partir de esa biología que te asignan al nacimiento deberás tener una identidad. Por supuesto que también nos enseñan que lo normal es la heteronormatividad, ¿no? Una mayoría heterosexual define esa normalidad
define lo que es moral, lo que es salud, lo que es enfermedad y también mete a las relaciones sexuales simplemente en ese binario que incluye la sexualidad reproductiva. En realidad, también nos enseñaron que la categoría sexo empieza a ser hegemónica y sexo tiene que ver con esos aspectos biológicos que en algún punto a nosotros los médicos se nos enseñó que era la única verdad. Si querés saber la identidad, anda a la biología, anda a los genes, anda a ese cuerpo y de hecho es así. A partir de esos genitales se nos asigna la identidad de género. Hoy sabemos que realmente son dos variables diferentes. Sexo es esa variable biológica y el género es otra variable que tiene que ver con esa autopercepción íntima y personal acerca de quién soy yo y cómo lo voy, esa variable subjetiva y cómo lo voy a expresar en un sistema social. Básicamente esto se definió como la ley. La psiquiatría en conjunción con el sistema jurídico definieron que el sexo era lo que mandaba. Y eso claramente fue un tema muy complejo de poder admitir que realmente nos equivocamos, ¿no? Esa formación médica binaria, biologista, que da por supuesto que todas las personas son cis y cisexista, porque si nos enseñan que las únicas personas válidas son las personas cisgénero, esas son las únicas importantes, auténticas y verdaderas. Sabemos que no es así, pero realmente en esta facultad de medicina y en esta categoría se nos enseñó a catalogar de patología todo lo que no estuviera en ese binario y si hay una enfermedad hay un médico que diagnostica. La ciencia es así, el conocimiento sigue siendo binario, las narrativas y las políticas siguen siendo binarias, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito también porque el género tiene una tensión política que nos atraviesa indudablemente, pero claramente si hablamos de binario y hablamos de sexo biológico, todo lo que está fuera del binario es anormal, patológico, bizarro, perverso o psicótico. En realidad, los médicos no vimos las consecuencias de este error, simplemente dejamos fuera de la categoría de persona con plenos derechos a las personas que no entraban en el binario. Por supuesto, las personas trans no entran en este binario y fueron sujetos de discriminación, de estigmatización y de violencia e invisibilización. Y todo lo que no entraba en el binario fue una patología mental. Yo soy psiquiatra y tenemos los manuales que de alguna manera catalogaron de enfermedad a todo lo que no entrara en el binario, sin ninguna evidencia, por una razón política básicamente, basada en esa estructura binaria. Y la triste historia de la homosexualidad es esa, que estuvo como patología sin ninguna evidencia en la categoría desviación sexual o perturbación sexual o básicamente el fin que es el 1986 que sale la homosexualidad y entra la transexualidad. Siempre patologizamos algo, ¿no? Al día de hoy el término que utiliza el DSM-5, disforia de género, sigue siendo un término cuestionado por patologizante, pero siempre se cuestionó todo lo que quedara fuera de ese binario. Entonces, fue patología mental y realmente lo único que hicimos fue dañar a las personas, porque claramente si hay una patología, curamos, nunca curamos algo que no es una enfermedad. Lo que hicimos fue negarle el acceso a derechos plenos, no tener realmente acceso también a la salud y la despatologización es una lucha que continúa, porque los médicos seguimos encajando básicamente en ese sistema que conocemos binario todo y ahí nos equivocamos. Interpretamos todos los acontecimientos en base a ese binario, porque es nuestra única pauta conocida. Entonces, realmente hay una tarea muy importante dentro de la medicina que es básicamente escuchar a las personas. Muchas veces los profesionales creemos más en las teorías binarias que aprendimos que en las personas. Claramente eso es empezar con el cambio, ¿no? El cambio es ese, escuchar y validar a las personas transgénero como informante. Y eso que nos enseñaron que era de una manera empieza a ser de otra y empieza a cuestionar ese mundo binario y lo empieza a deconstruir y empieza a dar un poco más parecido a la realidad de las personas, que es realmente un arco iris. Entonces, deconstruir
desnaturalizar ese binario y cambiar esas palabras que perpetúan la desigualdad y la discriminación es una tarea profunda que tenemos que hacer del sistema de salud para adentro. Todos somos personas, las personas cis y las personas trans, en equidad de derechos. Y dentro de las personas trans hay infinitas variables. Es decir, no hay una forma de ser trans ni una forma de ser cis. Hay infinitas formas. Digamos que esquemáticamente podemos hablar de transbinarios, varones y mujeres, y no binarios, también infinitas categorías que son definidas por cada persona. Esto es otra cosa que cambió. Antes el poder lo tenía el médico que definía las categorías. Hoy las categorías las definen las propias personas que tienen su poder con su autodeterminación básicamente y autovalidación. Y esto es una tendencia en el mundo. Y por supuesto hay distintas trayectorias de género, distintas expresiones sociales y empezamos a hablar de otra variable importante que es distintos cuerpos. Hay diversidad corporal. En la Argentina, antes de la ley de identidad de género, había un juez que se expedía, que iba a examinar a la persona y le iba a dar la identidad. En otros lugares del mundo esto sigue vigente. En algunos lugares del mundo, diversidad es sinónimo de criminalidad, de una identidad criminal, y todavía en 7 países del mundo hay pena de muerte para la homosexualidad, pero en otros lugares del mundo la barrera la ponen los médicos que de alguna manera examinan y arman protocolos. En la Argentina eso no existe a partir de la ley de identidad de género, porque si alguien, la identidad es mía, como la identidad de ustedes es de ustedes, claramente si hay un otro que se pone en una posición superior, empezamos a hablar de una desigualdad para las personas trans. Y no hablamos de una cuestión de billetera, hablamos de una capacidad de funcionar como ser humano, de capacidad de autonomía y de autodefinirnos, capacidad de tener derechos por definir sobre nuestro propio cuerpo, que sí, que no, de mis propias necesidades. Esto es realmente muy importante verlo porque en la mayoría de los países del mundo continúa esta desigualdad. Y claramente las personas trans están condenados en muchos lugares del mundo a una muerte civil sin derechos, ¿no? Previo a la identidad de género en la Argentina, esto sucedía allí en mi país. Y por supuesto los profesionales de la salud no éramos ajenos porque de alguna manera participábamos de la estigmatización, participábamos ridiculizando a las personas trans, no tratándolo por su nombre de elección, negando la identidad y no atendiendo a las personas trans, hasta que llegamos a conformar el modelo en el que atendemos. Este es el modelo que es básicamente despatologizador. Primero, no es una enfermedad. Lo que hacemos nosotros es reafirmar o afirmar la identidad de la persona. Básicamente no hacemos ningún diagnóstico porque no se necesita ningún diagnóstico. Validamos basándonos en la autonomía y la autodeterminación de la persona. Si la persona define, hace una declaración y básicamente en esa autonomía y en esa autodeterminación también va a firmar un consentimiento informado si necesita acceder a algún tratamiento. Y los tratamientos pueden incluir asesoramiento, consejería, información, espacio de reflexión y también tratamientos hormonales, quirúrgicos y otros procedimientos de afirmación de género. Pero básicamente no se necesita ningún tipo de diagnóstico, no es una patología, eso es despatologización y la persona va a ir definiendo su trayectoria y lo que necesita para sentirse bien. Nosotros básicamente lo que hacemos es escuchamos. Yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para escuchar tus necesidades y estoy aquí para acompañarte en ese proceso de transición. Eso cambió radicalmente y lo permite una ley de identidad de género que es vanguardia en el mundo, que saca del ámbito judicial, que saca de la enfermedad y que valida la percepción de la persona y garantiza que pueda acceder a lo que necesite, básicamente cirugías, tratamientos hormonales o cualquier tipo de atención acorde a sus necesidades. Esas nomenclaturas que están vigentes en el mundo, disforia de género, divergencia, según el manual de la CIE, no conformidad genérica, diversidad de género, no están vigentes en la Argentina. Cada persona define su propia identidad y lo que necesita. El sistema de salud acompaña. Entonces, no hay un diagnóstico, acompañamos a las necesidades específicas que necesita cada consultante
Y eso incluye muchas veces, y por supuesto, a la integración social y ser considerados socialmente en su género. Ahora, el tema específico. Dicho esta introducción, rapidito vamos al tema que nos compete. ¿Cómo aplica esto en lo que es la atención de la niñez y adolescencia trans? Les conté que en el 2005 armo con un conjunto de colegas el, el equipo de adultos, pero recién en el 2016 pude armar el equipo de niñez y adolescencia, después de mucho trabajo, de mucho ajetreo, de mucho formación y de mucha atención ya, de mucha experiencia de atención en adultos, pudimos armar este equipo. Y recuerdo ahora mismo a la persona que de alguna manera tiene mucho mérito, que es un joven, un varón trans de 11 años que vino más o menos durante un año esperándome donde yo atendía en la sala de espera reclamando ser atendido y diciendo que era discriminado, porque por qué no se atendía niñez y adolescencia, básicamente porque en ese momento no me dejaban atender niñez, yo atendíamos en un hospital de adultos, básicamente. Bueno, concretamente Jeremy, ¿cómo se llama él? El socio fundador, accedió y también tuvo su propio mérito respecto a lo que es el inicio en la atención. Bueno, estoy manejando el ingreso a las personas, estoy también viendo si me mandan mensajes por el WhatsApp. Pero bueno, seguiré entonces, después de esta introducción que tiene que ver con lo que dije al comienzo, gracias a las personas trans que visibilizaron con su presencia y demandaron y golpearon las puertas, también empezó a cambiar esta historia. Y tuvimos que dar mucha formación, porque básicamente cuando yo empecé a atender a niñez transgénero, acá les muestro el primer dibujo que tengo registrado. Esta era una nena trans que se dibujaba, es decir, un varón biológico para que homogeneizar el conocimiento, que se dibujaba como una odalisca atrapada en una jaula y que decía que era una nena y que por supuesto con ella se habían equivocado, que tenía pito y que debería tener, no me acuerdo cómo la llamaba, chonchi o algo por el estilo, y la dibujaba por aquí debe estar acá. Entonces, esto puede ser también para un varón trans al revés. Tengo el testimonio de este dibujo que me parece precioso del año 98. Pero cuando yo hablaba de niñez trans en esos años, realmente me decían que eso no existía, me decían que eso era imposible, que la niñez trans no existía de ninguna manera, que las infinitas teorías binarias en las que nos habíamos formado lo negaban. Es decir, negábamos la realidad de quienes nos consultábamos y nos basábamos de vuelta en esas teorías binarias. Pero cuando alguien ve algo, la visión, ver algo y la acción van de la mano, ¿no? Claramente me puse a trabajar mucho tiempo atrás para inclusive difundir en los medios. Me tocó hacer una primera nota y mis colegas estaban todos de acuerdo en que había que matarme, pero el método era la horca o la hoguera, porque realmente eso que yo decía era una transgresión total y era algo ridículo, una locura, eso no era una realidad. ¿Por qué? Y bueno, de vuelta, ¿no? Empecé, para quienes se fueron incorporando, hablando de las teorías binarias. Las teorías binarias están vigentes y hay muchas hipótesis que básicamente son binarias que definen lo que las personas, en este caso los colegas, dentro del sistema de salud veían y negaban absolutamente a la niñez y la adolescencia. Armamos ese equipo y en esta sociedad binaria, hablo de juguetes que están binarios, baños que siguen siendo binarios, acá tenemos el Día del Niño y el Día de la Niña, en realidad el Día del Niño con sede campeón para el varón, con sede cocinera, donde roles realmente binarios establecidos a partir de esos cuerpos. Si naciste con una conformación biológica, se te va a adjudicar un rol social de manera binaria, acorde a ese cuerpo que tenés, ¿no? El sexo biológico va a definir tu rol, tu identidad y tu expresión. Claramente son variables diferentes, pero ¿qué pasa si sos un niño o una niña o un niñe que estás encorsetado en esos mundos de Rosy Celeste y no entras? Claramente hay una situación muy compleja para esta niñez. ¿Desde cuándo pueden, desde qué edades, niños y niñas de edades
tempranas de los 2 años pueden expresar su disconformidad con el sexo asignado. Lo hacen con sus propias palabras o medias palabras, o expresando que no se sienten cómodos, y a veces lo hacen con sus roles o con sus características físicas. A veces, aunque no hay juguetes ni ropa genéricas, nosotros generizamos la ropa. Básicamente prefieren ropas que se le asigna al género contrario, o lo mismo que los juguetes, lo mismo que los juegos. Eh, Esto es así, y a veces también hay un montón de situaciones complejas, pero básicamente hay un monto de sufrimiento. Hicimos una encuesta para ver, cuantificar un poco cuándo se dieron cuenta. Esta encuesta está hecha en adultos y adultas. El 67% se dio cuenta antes de los 5 y el 21% entre los 5 y los 10. Así que el 88% fue básicamente antes de los 10 años. Esta encuesta la repetimos con adolescentes y jóvenes y niños que nos consultaban ya entre el 17 y el 21, y fíjense, hay un pico de consultas alrededor de los 5 años y otro pico un pico a los 11, y básicamente el segundo pico está entre los 14 y 15 años. La realidad es que el 54% de nuestros consultantes tuvo un develamiento, se dio cuenta. Cuando alguien se da cuenta que es de un género y que va a persistir en ese género, eso es la identidad de género. Bueno, básicamente hay que tener presente que hay a veces una fluidez, es decir, en esa identificación, en ese develamiento, en esa situación genérica, que puede ser que no sea constante. Y esto fue variando según los criterios de inclusión de los chicos. ¿Cuántos chicos que se identificaban como trans? Esto hay que ver cómo fueron incluidos y si están correctamente incluidos, cuál es la definición. ¿Y cuántos van a ser en la adultez trans? ¿Qué persistencia hay en eso? Si bien fue variando, hoy el último estudio habla de un 94% de persistencia. Antes se hablaba de entre un 2 y un 27, un 23, un 39, pero el estudio más reciente habla de un 94, que se va a un 97,5 si hablamos de retransiciones. Chicos que se identificaron en un género binario y retransicionaron a un no binario. Pero claramente es muy diferente de lo que veníamos diciendo. La persistencia es bastante alta, aunque no podemos predecirlo con exactitud en el 100%, y también lo tenemos que tener en cuenta. Pero cuando la identidad de género ya se llega a la adolescencia, siendo trans, la persistencia es casi de un 100%. ¿Cómo trabajamos en las niñeces? Bueno, muchas veces no tienen vocabulario, tienen pocos recursos narrativos y claramente tienen discursos plenamente binarios, ¿no? Jeremy, que es el varón que yo le contaba, que fue el primero, el socio fundador, era un varón trans que realmente era muy maltratado, tanto en el colegio. Estamos hablando de por lo menos 2016, casi 10 años atrás. Me van a llamar por el nombre que elijo. ¿Cómo hago para que no me hagan bullying? Y el hermano lo molía a golpes. Decía que lo iba a volver a su género femenino originario, golpeándolo. Le hizo denuncias. Tuvimos una intervención, digamos, con las trabajadoras sociales. Esta violencia cesó, pero también era una situación muy compleja de sostener, porque muchas veces estos familiares, en vez de protegerlo, violentan a estos jóvenes. Fue en el jardín, me puse en la fila de los nenes y la maestra me zamorrió y me puso en la de las nenas. Sentí vergüenza, algo estaba mal. Esta es otra, fue a los 7 años, cuando le dije a mi mamá, tanteándola, ¿qué me harías si yo fuera hombre? Te tiro a la basura, me dijo. Me puso a llorar y nunca le iba a contar. Otros chicos eligen carta a sus padres, son conmovedoras. Pero realmente el tema de la familia es, si tenés un hijo trans, muchas veces, en vez de ser garante realmente de esta estabilidad, de la aceptación, realmente los niegan, los maltratan, los violentan. Y por supuesto, las juventudes quedan más indefensas porque claramente nosotros necesitamos ser validados, nosotros tenemos un lugar seguro que en general en la familia no siempre lo es. Y para muchos jóvenes trans no lo es.
Esos espacios que nos tienen que cuidar, que son el doméstico y el colegio, agrego otro lugar, pueden ser básicamente lugares peligrosos para las personas trans en función de ser estigmatizados, de ser de alguna manera agredidos o violentados. Nuestra ley de identidad de género tiene derecho para la niñez y por supuesto que debe respetarse aún cuando el joven, el niño, no haya hecho el cambio registral en su documento, tiene que utilizarse el nombre de elección, simplemente por el hecho de pedirlo. Esto es muy importante. El nombre de elección y los pronombres básicamente tienen que ver con la aceptación. Entonces, por supuesto que los chicos, esta identidad se construye y no puede corregirse. Nosotros entre los que trabajamos en esta especialidad lo que tenemos que hacer es simplemente escuchar, aprender y acompañar estos procesos. Muchas veces empezar a sacar las etiquetas, como trabajamos en muchos contextos escolares, empezar a desetiquetar baño, juego, deportes, básicamente enseñar flexibilidad de roles. Y claramente hay un aspecto social, la sociedad incluye o te excluye, el funcionamiento psicológico también depende de cómo la no conformidad es aceptada dentro de este espacio social, porque necesitamos esa seguridad para poder expresarnos, ¿no? La sociedad toda tiene que salir del closet, los diversos somos todos, la identidad es un descubrimiento, no es una elección, los niños no eligen salir del closet, simplemente no se expresan su identidad. Y claramente no es una patología y las normativas de la sociedad mundial nos marcan que básicamente es un aspecto esperado. Me gusta la palabra esperado. Generalmente nadie espera una niñez trans, ¿no? La ecografía dice básicamente a partir de los genitales y seguimos reforzando la norma binaria y seguimos reforzando que el sexo, que el aspecto biológico va a dar la identidad. No necesariamente es así y por supuesto en las personas trans no es así. La diversidad entonces de género en la infancia no es una patología ni un trastorno y básicamente sí, otra vez lo digo porque sigue habiendo no a las terapias de conversión. Si no es un problema, cualquier intento, entre comillas, terapéutico de obligar a un niño con diversidad de género a través de palabras, acciones, terapias, lo que sea, a comportarse de acuerdo al género asociado al sexo asignado al nacer, es dañino. Estamos dañando, no se puede convertir ninguna identidad porque no es una patología y claramente es un daño, no es ético, está rechazado por todas las sociedades que trabajamos seriamente en el mundo. La realidad es que los niños prepúberes están aumentando la consulta diametral, digamos, la consulta de púberes superó la adolescente, ni púberes y adolescentes, superó totalmente la consulta de adultos y viene en crecimiento. En Inglaterra algunas cifras aumentaron de 470 derivaciones en 2014 a 3.600 derivaciones, para dar un ejemplo, en 2022. Todas a predominio, el aumento de las consultas es a predominio de varones trans. Y esto no es solamente en Inglaterra, en Argentina sucede lo mismo, es a nivel mundial. No sabemos, porque subrayé esto, la niñez trans existe, la niñez masculina existe, porque con muchos varones que hablo me dicen, siempre se habla de, básicamente, de las personas trans femeninas y realmente nosotros existimos. No solo existen las femeninas, sino que también las masculinas existen, las no binarias existen, pero las masculinas son las que de alguna manera hoy nos consultan mayoritariamente. Después le voy a pasar alguna estadística nuestra. ¿Qué pasa en la infancia? La única discusión que tenemos es transicionar o no. ¿Y cuál es el mejor momento para transicionar? Cada uno escribe su trayectoria en sus propios tiempos. No hay una edad para transicionar. Sí hay una edad límite donde cada persona no puede vivir fuera de su género. Y sí necesita el apoyo de su familia. Cuando trabajamos con niñas, trabajamos con familia. ¿Por qué? Porque la aceptación familiar salva vidas. Entonces tenemos que incluir a la familia para que trabaje y sea ese lugar seguro donde los niños, niñas, niñas pueden transicionar. A veces puede transicionar en forma parcial,
a veces puede transicionar en todos los aspectos de su vida. No hay una definición única de lo que es la transición, porque cada sociedad se da su propia definición. Entonces, claramente hay un tema a definir conjunto con la familia, con básicamente el niño, niña o niña en el centro que nos va a ir guiando. Lo que tenemos que evaluar es una persistencia, no es un juego, no es cualquier situación. Hay una persistencia que tenemos que, digamos, cuantificar, registrar en una historia clínica, que el DCM dice que es de 6 meses, que básicamente el CIE dice que debe ser de 2 años, pero claramente tiene que ver con una consistencia y no poder vivir en el género en el que se autopercibe realmente lleva un monto de sufrimiento. Entonces, la transición puede incluir el cambio de nombre, los pronombres, los marcadores de género, la ropa, el uso de baños, la expresión, un montón de situaciones, la expresión en los medios sociales, en las redes sociales, y puede incluir todo eso o parte de esto, y en algunos momentos de la vida puede incluir algunos y otros, u otros. Sí, de vuelta, el apoyo familiar es fundamental. Incluir a los familiares es fundamental para que nosotros realmente hagamos un trabajo como corresponde, porque la aceptación familiar es importante para la salud. Simplemente, ¿qué pasa con los trabajos? ¿Tenemos alguna evidencia de que la transición social en la niñez es positiva? Sí, tenemos estudios, no los voy a abrumar, pero básicamente cuando la transición social es apoyada por la familia, el sistema de salud acompaña, básicamente lo que sucede es que se han hecho estudios con hermanos mellizos, con hermanos que cisgénero, y se les midió cómo era su salud mental y básicamente las personas, los niños que transicionaran, niñas que transicionaran, realmente tenían tasas de salud mental equiparables a las de sus hermanos. Claramente esto es un tema importante. Eh, Hay beneficios en la transición que sirven para fomentar la salud mental positiva y el bienestar. Tenemos evidencia de eso. Entonces, para finalizar y dar un pantallazo, cuando se habla de tratamientos médicos en la niñez van a cambiar el sexo de los niños, niñas, son todas mentiras, no existe ningún tratamiento médico, lo único que hay es una transición social. Y esa transición social básicamente es el principal debate. Entonces nosotros seguimos ese proceso acompañando a las familias y básicamente acompañamos nada más que esos cambios que se van a dar acorde, centrados en ese niño o niña que tiene ciertas necesidades y que básicamente en un momento no puede vivir fuera de su género. Entonces, y 2 palabras de adolescencia. ¿Qué pasa con la adolescencia? Bueno, hay cambios físicos, hay desarrollo cerebral, hay exploración de la identidad, hay un desarrollo abstracto más importante, hay una separación, empezar a separarse de esos cuidadores y hay un aumento, digamos, en la capacidad de toma de decisiones. ¿Qué pasa? Siempre digamos, la expresión o la diversidad empieza a develarse en la niñez, básicamente no siempre, a veces simplemente aparece en la pubertad y sorprende a los padres, a veces no los sorprende, a veces ya los padres lo ven percibiendo en una trayectoria digamos, genérica diferente, a veces como dije, cuando aparecen el desarrollo puberal, que no es coherente con la identidad de género, empieza a ser una situación conflictiva. Así que no hay una sola forma de transicionar o de develar el develamiento de la identidad. No siempre es en la infancia, a veces en la pubertad, a veces es con los cambios puberales y a veces es después. El único debate que tenemos es si intervenimos médicamente o no. Y acá hay mitad de la biblioteca dice que sí, mitad de la biblioteca dice que no, y hay un montón de gente que opina a favor de los tratamientos y en contra de los tratamientos. ¿Cómo se sale de este dilema? Realmente la única, básicamente, es el centro de la atención es el niño, niña o niña. Básicamente tenemos que acompañar el proceso
claramente cognitivo, emocional, madurativo de cada persona que va a ir definiendo acorde a este proceso sus propias necesidades. Y tiene que ver con algo que tiene que poder expresar el propio joven en este caso. Tenemos que entender que para algunos jóvenes es importante tener un tratamiento médico y para otros no lo es en absoluto. Y para algunos necesitan algún tipo de tratamiento y algunos necesitan otros. Entonces, y para algunos vienen con una definición muy clara y otros básicamente necesitan un proceso de exploración del género para poder definirlo. Esta transición en la adolescencia a veces se da de forma exitosa y sin problemas, con integración, con aceptación de la familia, integración social y sin problemas, y muchas veces se da con situaciones muy complejas, con problemas de salud asociados. Pero también tenemos que entender este que es muy importante. Es una área estigmatiza que básicamente señala al diferente, que es hostil, que persigue, que maltrata y discrimina y victimiza a las personas trans. Y por supuesto que las personas trans, ser trans no es ninguna enfermedad, pero ser atacado, ser discriminado, ser estigmatizado, ser violentado puede producir problemas de salud como depresión, estrés y ansiedad y altos índices de intentos de suicidio. Esto sucede, pero básicamente producto de esta cultura hostil, no porque las personas sean trans. Entonces, cuanto mayor nivel de estrés, mayor impacto en los temas de salud. Entonces, tenemos que trabajar estas situaciones que vienen asociadas muchas veces bajo estado de ánimo, lesiones, pensamiento suicida, intentos suicidas, ansiedad, sentimiento de confusión, vergüenza, bullying, problemas de relaciones. Realmente el estrés de minoría existe y afecta a las personas trans. Las personas trans, una vez que transicionan, pueden detransicionar. Hablamos de niños jóvenes y adolescentes que transicionaron debido a que tengan fluidez de género o porque vuelvan al género originario asignado al nacer. Esto puede suceder y hay una investigación muy importante con 317 jóvenes que básicamente evalúa 5 años después de haber transicionado como chicos trans, simplemente el 6% hizo algún tipo de otra transición. El 2,5% volvió a su género originario y el 3,5% se identificó como no binario, es decir, que transicionó a un género binario y después se definió como no binario, retransicionó. Si sumamos 94 más 3,5 tenemos 97,5 personas trans. Realmente es bastante estable entonces. Las detransiciones son poco frecuentes. En general son bastante estables, pero claramente tenemos que dentro del sistema de salud saber que esto puede existir, ¿no? Hay un estudio, digamos, ¿qué pasa con las personas trans a largo plazo? Las personas que hicieron todo el proceso, tuvieron transición social en la niñez, tuvieron básicamente supresión puberal, que es un tratamiento reversible que se hace en la pubertad. Después pasan a tratamiento hormonal cruzado con hormonas acordes de género y reciben cirugía genital. ¿Qué les pasa? Básicamente el bienestar es similar o mejor que adultos jóvenes de la misma edad y población general. Es decir, esas personas que dicen si van a transicionar nunca van a ser felices, van a tener problemas toda la vida, eso es mentira. Hay estudios con evidencia que básicamente con largo plazo evalúan estas situaciones, ¿no? De transiciones que han sido evaluadas en un montón de variables con escalas de evaluación. Sí tenemos que saber que las personas también existen personas no binarias, es decir, hay personas que son varones y mujeres y tenemos que entender que hay una evolución a una situación no binaria. Esta es la proporción que nos está consultando a nosotros. 65 por ciento, a ver, no, 65 varones trans, que es un por... Ay, quería ver, acá, varones trans 64, mujeres trans 18 y no binarias 6. 6,7, 21 y los varones alrededor de un 70%. Quería achicarlo, quería sacarlo de ahí, no puedo. Pero básicamente el porcentaje que quiero, a ver si puedo
ahí está, 72,2 varones trans, 21,1 mujeres trans. Esto era al revés cuando yo empecé a trabajar en los años 2000. En los años 2020, hoy es enormemente mayor, 3-1, o un poquito más son los varones trans que nos consultan. Entonces, hay un aumento de las consultas de varones trans en el mundo. Hay hipótesis, no lo sabemos, estamos discutiendo si es por mayor concienciabilidad de la comunidad trans masculina, por eso es importante esta tarea también, ¿no? Porque se necesitan figuras identificatorias, reducción del estigma, mejor información, avances en la medicina, cambios en las políticas, difusión en redes sociales, mayor aceptación familiar. Bueno, no sabemos por qué, pero hay una cosa concreta. El rechazo familiar multiplica por 8 el riesgo de suicidio en personas trans, por 6 el riesgo de padecer depresión. Inclusive respuestas, trabajar con la familia, la aceptación familiar quiere decir, te nombro por tu nombre de elección, que es el nombre verdadero, y respeto tu pronombre, porque no hacerlo también puede provocar síntomas de aumento de síntomas depresivos en jóvenes trans. Entonces, realmente es importante trabajar con la familia y trabajar con esa sociedad, siempre centrados en el niño, en el adolescente. Este es nuestro equipo, hay trabajadores sociales, hay salud mental, hay fonoaudiología, hospital de día, trabajamos por supuesto aspecto de la voz, endocrinología, hay un montón de servicios que están trabajando interdisciplinariamente. Acompañamos esa salud, acompañamos a las familias, atendemos psicofísicamente en un montón de aspectos, como les decía, tenemos un acompañamiento comunitario, hacemos intervenciones en la escuela, escuelas importantes, y tenemos grupos de apoyo a familiares. Hay un grupo de apoyo, una reunión familiar, esta es una de jóvenes, hacemos teleconsultas que nos permite llegar a distintos lugares o cuando las personas no pueden venir, acá la persona estaba con una silla de ruedas, no podía trasladarse. Y para cerrar, un poco presentarles la tensión que estamos viviendo respecto a un montón de lugares donde las políticas afectan a las personas transgénero de manera directa, ¿no? Básicamente hay un montón de proyectos, 48, 484 proyectos antitrans, que de alguna manera afectan derechos de la expresión, afectan la atención, y básicamente hacen que muchas personas trans tengan que simplemente mudarse de estados, donde en los estados se han aprobado leyes en contra de los tratamientos y la gente empieza simplemente a moverse de lugar. También se amenaza a los médicos que atiendan a los jóvenes. Hay lugares donde no se puede hablar directamente de diversidad, hay lugares donde las personas trans no pueden ir al baño en su género, hay personas que no pueden participar en deporte. Es realmente un tema muy complejo que afecta a la vida de las personas trans. Estoy tratando de pasar y no me está pasando. Ahí está. Entonces, Rusia prohibió los cambios de género legales, en Inglaterra se limitó el uso de bloqueadores de la pubertad, en Finlandia básicamente se restringió la atención y solo había psicoterapia como forma de competencia, prohibía los cambios de género, y hay ampliación de derechos en algunos países como España, Portugal y Francia. Hay lobbies donde digamos, se inventan términos como disforia de género, de inicio rápido, diciendo que la juventud trans no existe, simplemente es un contagio para cool de esa sociedad. El género empezó también en algunos lugares del mundo a ser una palabra como amenazante, ¿no? Con el vocablo ideología de género. Es decir, gente que no sabe lo que es el género dice que es peligroso y habla de la ideología de género utilizándolo como una falsa forma de conocimiento, como un adoctrinamiento. Esto participa en las campañas políticas de muchos países, inclusive de la región, ni que hablar con Milei en la Argentina, con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Bueno, ahora les voy a contar alguna experiencia, pero bueno, hay grupos como este que lo que quieren es que los jóvenes no tengan derechos, que no puedan decidir, que no puedan definir, que no tengan acceso a la salud trans, ni que hablar, que no tengan acceso a anticonceptivo, que no puedan tener derechos, básicamente. Esto hay que tenerlo en cuenta y estamos asistiendo, básicamente, una vez más, esta es la sociedad mundial, a situaciones de alarma
porque básicamente, como les contaba, en Estados Unidos sigue creciendo esto y el suicidio ya está siendo medido y ha aumentado enormemente con los intentos de suicidios en Estados Unidos. La Asociación Estadounidense de Psicología claman y dicen, bueno, las teorías antitrans no usen entornos clínicos, no usen nombres que no corresponden. Básicamente eso es información errónea y distorsionada. Un ejemplo que iba a dar este curso en Paraguay, en un congreso latinoamericano, me han contratado para dar este congreso. Bueno, esto fue tan tremendo para esta situación, digamos, socialmente, que una senadora, el tema llegó al Senado de la Nación de Paraguay y se prohibió mi curso porque básicamente atentaba contra la Constitución, porque básicamente iba a hablar de niñez y esencia transgénero. Me persiguieron por las redes, no de tu familia, no pises Paraguay, Dios juega de nuestro lado, bueno, los niños no se hormonizan, se respetan, bueno, me persiguieron por la red. La contestación básicamente es trabajando, trabajamos durante la pandemia, trabajamos fuera de la pandemia, digamos, producimos material en español que necesitamos difundirlo en nuestro idioma y por supuesto también en portugués. Latinoamérica tiene mucho que decir y tiene experiencia. Publicamos este manual de atención y fue premiado en la legislatura de Buenos Aires. El libro anterior también fue premiado en el Senado de la Nación. Estamos produciendo nuevos consensos para trabajar con salud trans, porque ustedes saben que la medicina es binaria, no hay valores de referencia para personas trans, y estamos trabajando en guías de valoración ósea, por ejemplo, cómo acompañar a infancias, cómo acompañar a familias. Seguimos reforzando en nuestra tarea, nuestro trabajo dentro del hospital, tenemos un pabellón y seguimos todavía también, aunque tenemos respuestas, seguimos todavía con muchas preguntas que estamos todavía contestando. Para finalizar, hablar de diversidad siempre es hablar de inclusión. Y creo que claramente, como dice Judith Butler, básicamente ay, quiero correr esto y hago lío siempre, esperen, pero básicamente lo que tiene que ver con la democracia depende de la materialización de los derechos de las personas que no lo tienen. Todavía hay personas que no tienen derechos, básicamente simplemente por ser trans o ser simplemente diversos de ese binario patriarcal que es exclusivo. Ahí está la última, esto es una de las tareas que acompaño a los jóvenes trans. Esta fue la última reunión que estuvimos comiendo. Fíjense ustedes el clima. Quiero a estas personas, las amo profundamente. Realmente creo que hoy son algo que me da alegría, aprendizaje, conocimiento. Realmente creo que me enseñaron a ser mejores personas. Realmente cada vez que estoy en contacto con ellos entiendo cada vez más básicamente lo que significa. Y agradezco a las personas trans de todas las edades que confiaron en mí y me consultaron durante más de 20 años. Creo que su valentía, su coraje para afrontar la vida es inspirador para mí. Y también le agradezco a todos los colegas con los que trabajé y que me acompañaron durante 20 años de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Helien, por esa brillante exposición. Creo que nos ha ayudado muchísimo a ir entendiendo un poco más acerca de la temática. Creo que el tema de infancias y adolescencias es un tema muy controvertido, eh, que bueno, usted lo ha vivido en carne propia y teniendo que escapar de un país donde lamentablemente no hay lugar para nosotros. Voy a reiterar nuevamente, les decía que en el chat podían hacer las preguntas quienes gusten. También si desean hacer la pregunta de manera personal, pueden levantar la mano para cederles la palabra. Simplemente les pedimos que puedan hacer la pregunta más sintéticamente posible para dar mayor espacio a quienes deseen tomar la palabra. Tenemos una pregunta de Euge, mamá de León. eh, Le agradece por este espacio. Cuenta que en este momento está atravesando la demanda de parte del padre de León, que acusa a Euge de ser la culpable de la identidad de su hijo, por ser quien lo acompaña. Y el padre mencionó en su escrito el caso de Keira Bell, no sé si usted lo conoce, y se opone a cualquier terapia, ya sea psicológica, de acompañamiento por considerar la ideología de género, y se opone también al bloqueo puberal
por considerar que causa daños psicológicos irreversibles en León, su hijo. Es terrible que a pesar de los avances en materia legislativa se siguen atropellando los derechos de la niñez trans por el adultocentrismo y pensamientos ideológicos religiosos. Hoy más que nunca se necesitan este tipo de charlas para desmitificar tanta violencia y discriminación encubierta. Muchas gracias, Euge, por compartir tu experiencia. No sé, doctor, si tiene algunas palabras. Sí. A ver, hay otra de autismo que voy a contestar. Bueno, Eugenia, un gusto que estés ahí. Lamento la situación que estás atravesando. Un poco venía sucediendo, hace rato que no charlamos, pero digamos como existe esta situación lamentable. León, no sé qué edad tiene, hoy tiene 11, decía, 11 años. Bueno, hay algo que tiene que ver, a ver, León, no dice qué edad tiene León ahí, pero bueno, concretamente León es un niño trans, evidentemente, está viviendo con Euge y el padre se opone. Básicamente hay una situación controversial que generalmente cuando es así probablemente se judicialice, y básicamente hay un juez que tiene que nombrar un defensor de los derechos del niño, que tiene que escuchar al niño. Básicamente acá no va a haber duda que León es quien es y hay que defender simplemente un acompañamiento. La gente que se opone habla, como yo les dije, saca la bandera, digamos, del adoctrinamiento, saca los peores ejemplos respecto a las personas trans. Y realmente me parece que es una situación lamentable. Simplemente se va a salir de esta situación judicializándola, evidentemente debe estar judicializada, y básicamente alguien tiene que pregar por los derechos del niño. Básicamente en este caso León diciendo quién es y la justicia, porque hay una ley que avala, digamos, el artículo 5 de la ley de identidad de género lo dice así, respeto a la identidad y los niños tienen identidad, no es que no tienen. Entonces, por más que el padre aduzca lo que aduzca, básicamente la persistencia, la insistencia, la coherencia de la identidad de León simplemente va a ser el camino de salida. Lo lamentable es que Euge tenga que soportar, bancar semejante situación compleja y el padre en este caso no vele por la salud de este chico. Muchos padres se equivocan y están como de alguna manera convencidos de que la niñez trans no existe, de que es la ideología de género que les ha llenado la cabeza, que es una moda, que se le van a pasar. Nada de esto es así si es un niño trans. Lamento el momento que estás pasando. En todo caso podemos seguir charlando fuera en otro momento y para profundizar un tema, a ver en qué puedo colaborar. Pero a veces es así, creo que es una de las situaciones más dolorosas y más complejas cuando no se respeta la identidad de un niño y básicamente uno de los adultos uno de los adultos que es el padre, o quien sea responsable, se opone y realmente hay una situación de conflicto que tiene que resolverse a través de la justicia y hay legislación a través de un bien mayor que es, digamos, el estado de bienestar de este niño en este caso. Y eso por supuesto existe. Existe una ley, existen tratados internacionales, existe una ley de identidad de género y existen también un código civil que da derechos, por suerte en la Argentina, así que yo creo que tenés que darte tranquila, Eugenia. Lamentable el momento que está pasando. Hay una asociación entre autismo y diversidad de género que no sabemos por qué, pero las personas que tienen diversidad de género, digamos, tienen también diversidad de género o diversidad, neurodiversidad, que sería autismo, en una proporción mayor que la población cisgénero. No sabemos por qué, estamos haciendo una investigación. La idea es profundizar y que haya una mejor atención de estas situaciones que se vienen presentando con mayor frecuencia. Ya sabemos, no sabemos porque sabemos que se da en una mayor proporción que en la población cis. ¿Hay alguna otra en chat? Sí, tiene la mano levantada Ilse. Adelante, Ilse, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por la conferencia, doctor. Me ha parecido sumamente interesante y dinámico.
Mi nombre es Ilse, soy estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis justamente sobre transmasculinidades y agencia. Y lo que he encontrado en las entrevistas es que muchas personas han transicionado durante la pandemia. Y quería preguntarle si es que usted en su consultorio y en su experiencia ha logrado ver algún efecto de la pandemia en procesos de transición. Lo digo particularmente porque a mí también me pasó y de hecho creo que esta investigación está resultando interesante también por ese lado porque la veo como un espejo. Nada, gracias. Sí, a ver, son hipótesis, pero sí, muchos jóvenes transicionaron en la pandemia. Por supuesto que la gente no paró de transicionar, no paró de cuestionarse el género, no paró de tener un proceso de reflexión, de, de cuestionarse y de investigar, mucho más cuando estoy acá solo frente y los jóvenes se meten en estas máquinas, investigan y ponen palabras o le preguntan a la inteligencia artificial o ¿se puede ser de una manera, se puede ser de otra? ¿Qué es ser una persona trans? Empezaron a investigar, empezaron, por supuesto que lo hacen en pandemia y fuera de pandemia. Creo que la pandemia también para algunos fue un proceso, digamos, de autorreflexión, de conexión con uno mismo, con una misma, que por supuesto dio como resultado un montón de consultas que vinieron después, porque durante la pandemia en general no se podía consultar, no se podía transicionar, no se podía nada más que hacer un proceso de autorreflexión y de toma de conciencia o de develamiento. Así que la pandemia fue un espacio-tiempo para estar con uno mismo y con pocos vínculos, donde muchos chicos y chicas tomaron conciencia de ser personas trans. Sí, sí, por supuesto que esto sucedió. ¿Algo Muchísimas más? gracias, doctor. Sí, bueno, en el formulario que nosotros enviamos para que las personas se registren, nos han hecho ya preguntas previamente que le voy a trasladar. Dale. Simplemente quería hacer un comentario también respecto al caso que nos presenta Euge, porque evidentemente a mí me ha tocado ver igual situaciones, casos de familias y donde mayor conflicto hay es justamente donde los padres están divorciados o separados y es uno de ellos el que brinda el apoyo y el otro se rehúsa, ¿no? Como hay este divorcio y como se trata de una infancia, una adolescencia, muchos profesionales de la salud no brindan ningún tipo de terapia hormonal o supresores de hormonas y es que no reciben el consentimiento de ambos padres, ¿no? Y esto también tiene que ver con el adultocentrismo, ¿no? Y lo que usted mencionaba de no escuchar a las infancias y adolescencias, pero es algo muy común, lamentablemente, y no sé si usted eh, ha tenido muchos casos de estos, cómo podríamos avanzar en este sentido, porque a veces, no sé si les pasa en sus países, en algunos de los nuestros, por muchas leyes que haya, protecciones, el interés superior del niño, no se los escucha, ¿no? Eso también nos mencionaba Euge, que se habló con León en cámara Gesell, pero no se lo escucha al niño por ser niño, sino que se lo escucha más al padre, que tiene tal vez una posición mucho más alineada con la ideología que tiene el juez, en realidad, ¿no? Entonces ahí donde se niegan derechos. Sí, no pasa tanto, a ver, no pasa tanto actualmente. Por supuesto, el caso de Auge es real, es una excepción. Hoy, digamos, en general, sobre todo en divorcios muy controversiales, donde realmente la situación de la separación es muy conflictiva, se sigue el conflicto también por situaciones que tienen que ver con el niño o niña, en vez de cuidar o velar por sus derechos o por el bienestar específicamente. Muchas veces hay otras situaciones, digamos, que un adulto se opone porque está mal informado, porque cree que su hijo o hija, siendo trans, no va a ser una persona, entre comillas, feliz, porque eso le va a traer
de alguna manera infelicidad o que nunca va a poder ser una persona integrada socialmente. Y la forma de, en comillas, defender a esta niñez es oponerse. Cuando se trabaja básicamente o se desanuda ese tema, muchas veces la persona entra en razón, es decir, no tiene información, simplemente está, lo que sabe de la persona trans son narrativas muy negativas asociadas a enfermedad, criminalización, a situaciones absolutamente marginales de la ley o de la sociedad, cuando en realidad lo que vemos son juventudes y niñeces hermosas. Ninguno, ser cis o ser trans no te quita ningún tipo de, no te cura de nada, pero las personas trans que transicionan son para mí hermosísimas, cada una diferente como somos todos, pero muchas veces las familias se oponen con una falsa narrativa que tienen acerca de que ser persona trans es algo malo, es algo negativo, es algo enfermo, es algo que de alguna manera nunca va a poder ser una buena persona, o están mal informados acerca de los tratamientos, los van a enfermar, los van a volver no sé qué cosa. Hay muchas veces, digamos, tenemos que trabajar mucho en esas personas para entrar y que puedan de alguna manera replantearse estas visiones negativas, catastróficas, erróneas acerca de lo que es ser trans, ¿no? Si yo pienso que ser trans es algo negativo, me voy a poner. Si pienso que es algo criminal, ni que hablar. Si es algo que es algo marginal, y si yo quiero a mi hijo y ese hijo se va a ir por un camino tan negativo, quiero oponerme, porque esto no va a ser bueno. Yo quiero evitar males mayores. O las dudas de los padres. Y si se arrepiente, y si vuelve para atrás, y si vuelve para adelante, ¿por qué va a recibir un tratamiento? O por qué si es tan chiquito, ¿cómo va a saber quién es si es tan chiquito? Bueno, todo eso, hay muchas cosas para entrar y trabajar desde el punto de vista de un sistema familiar. Por supuesto que hay que saber, no es cualquier cosa, estoy tirando títulos, y muchas veces esto significa un proceso de terapia familiar más prolongado que otras veces, pero en general, y lleva un proceso de tiempo, por supuesto. En general, estamos teniendo buena recepción. En general, nuestra ley ha educado, en general ha cambiado algunos conceptos generales, pero bueno, también como les dije, hay una mirada política muy en contra de la diversidad en la actualidad. Y en muchos lugares del mundo está siendo atravesada por eso, ni que hablar con aspectos religiosos que de alguna manera demonizan textualmente en las identidades diversas, y básicamente hay algo como un demonio que ataca a la familia o ataca a básicamente los pilares de la sociedad, ¿no? Hay algo muy negativo, muy masivo en ese discurso antidiversidad que tiene un montón de títulos. Cuando ustedes lean ideología de género ya van a entender, cuando lean disforia de género de rápido inicio también, básicamente son discursos antitrans que no quieren que exista la diversidad. Directamente es así. Ustedes van a profundizar y quitan derechos, digamos. ¿Quién es alguien, digamos, para ser diferente? No puede ser diferente, ni que hablar de las niñeces. No podemos dejar que sean diferentes. No pueden decidir quiénes son hasta los 18 años o algo por el estilo, quitando todo derecho a ser persona, lo cual es un delirio, digamos, una crueldad increíble, pero lo pueden decir sin mosquearse, sin moverse, ¿no? Sin que se le mueva una pestaña. Gracias, doctor. Bueno, dado sus 20 años de trayectoria en toda esta temática, probablemente nos pueda responder esta pregunta que nos habían hecho previamente, es cómo usted ha visto que han ido evolucionando los tratamientos, el acercamiento o acompañamiento que se hace a las personas trans, que antes inclusive se las denominaba como invertidas, ¿no? ¿Cómo cree que ha evolucionado, ha ido cambiando, mejorando, o tal vez no? El tratamiento hormonal, las cirugías, no sé si usted nos puede compartir algo más acerca de eso. Sí, a ver, yo creo que cada vez tenemos más evidencias de
que el acompañamiento por un equipo interdisciplinario funciona. Cada vez tenemos más, eh, ¿por qué? Porque tenemos la transición es un periodo de tiempo, yo siempre digo, bueno, la transición es un periodo que empieza y termina, la persona desde el develamiento, donde, digamos, descubre quién es decir, no es que uno elige, descubre quién es, y la identidad es eso, yo soy Adrián y soy varón y voy a ser varón en una trayectoria toda la vida, pero si soy una persona trans, muchas veces necesito hacer una transición porque me asignaron a partir de la biología un género que no me corresponde. Se puede vivir fuera del género y es muy incómodo, realmente muy difícil vivir esa experiencia trans de no sentirte representado en tu género. Primero, bueno, elegirás el nombre, los pronombres, elegirás tu código de vestir y verás si necesitas cambios hormonales y quirúrgicos. Todo eso ha avanzado enormemente y tenemos evidencia de básicamente cómo es cuidar, cómo es hacer ese cambio que empieza y termina, porque después que una persona vive en su género, termina su transición, vive. La semana pasada, en la zona de Chile, un chico trans, un varón trans, me dijo, Adrián, hace 12 años que te conozco y he transicionado. Y él está haciendo terapia porque dice, yo no puedo con mi ansiedad, no viene a hacer una terapia porque es un varón trans, simplemente está abordando su ansiedad que lo lleva a comer a veces desmedidamente y está trabajando eso. Es decir, es una persona que ya está en su género y terminó ese proceso. Pero la persona que lo necesita, lo necesita. Y los tratamientos hormonales, hoy tenemos realmente variables, tenemos mejores tratamientos hormonales, tratamientos quirúrgicos de masculinización de tórax, tenemos realmente un avance y no solo desde el punto de vista estético y funcional, y le cambian la vida a los varones en el sentido positivo. Las cirugías genitales se ha avanzado muchísimo en todo lo que es cirugía femenina y probablemente lo que quede en deuda es la cirugía genital masculina, que todavía no tenemos los resultados óptimos. Tenemos resultados aceptables desde el punto de vista estético, pero desde el punto de vista funcional todavía la ciencia está en deuda con lo que es transmasculinidad respecto a todo lo que es cirugía que se llama así de afirmación genital. Es decir, hay resultados aceptables, podemos hablar en profundidad algún día, pero creo que todavía la deuda está en ese aspecto. Pero creo que hemos avanzado muchísimo, pero como vengo diciendo, en los aspectos, una sociedad tiene que acompañar, hay aspectos legales que tienen que permitir que las personas podamos circular libremente sin ser atacadas, estigmatizadas. Y por supuesto hay una sociedad que tiene que cambiar la visión binaria y tiene que realmente abrir su corazón y básicamente entender que todos somos seres humanos, que somos diferentes, que hay gente que realmente no entra en todos los temas que tienen que ver con el binario y son absolutamente personas y que tienen derecho a ser absolutamente diferentes. Entonces me parece que hay mucho por trabajar desde el punto de vista social y algunas cosas por trabajar desde el punto de vista médico. Y por supuesto la medicina no incorporó el género todavía. Estamos en pañales. Dentro de lo que es aspectos médicos tenemos que seguir incorporando, porque somos muy pocos los que atendemos ni que hablar niñez y adolescencia, menos. Entonces, realmente hace falta mucho compromiso para poder seguir avanzando. Muchas gracias, doctor. Está levantando la mano Michael de Prada. Adelante, por favor. Tenemos aproximadamente unos 5 minutos más para quienes quieran seguir escribiendo sus preguntas o levantar la mano. Adelante. Listo, gracias, Mateo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La verdad es que trato de escuchar lo más posible porque en mi país estamos con cortes de luz por ciertos horarios y no tengo luz. Así que voy a confiar en que le va a llegar mi mensaje completo. Bueno, Dale. hemos hablado mucho y he escuchado bastante que hemos hablado sobre transmasculinidades o por supuesto, yo soy un hombre trans y me parece muy lindo que haya un médico que esté tan dedicado a este tema. Pero le quería hacer una consulta. ¿Ha tenido experiencia atendiendo personas intersex? Porque la intersexualidad también es una realidad. Y muchas de las personas intersex inclusive también se identifican dentro de la transmasculinidad sin saber que son intersex. Aquí tuvimos en nuestro colectivo el caso de dos chicos que no sabían que eran intersex, tenían rasgos muy masculinos sin haber pasado por una terapia hormonal
pero acá los médicos todavía no saben cómo abordar ese tema, o sea, no saben cómo tratar a una persona intersex porque parece que están como usted dice, tal vez en pañales. Y acá mucho que se hacía, no sé si todavía en este momento, pero antes, las famosas cirugías correctivas para tratar de asignarlos obligatoriamente a un género u otro porque no podían estar en la ambigüedad. Entonces, bueno, si es que tiene alguna experiencia respecto a ese tema, pues le agradecería mucho que nos la comparta. Sí, a ver, es otro tema. Intersex, por supuesto, las personas intersex existen, son una minoría dentro de la diversidad, por supuesto existen y tienen derechos. Claramente la medicina binaria siempre tuvo una actitud correctiva, digamos, es decir, las personas intersex tienen lo que llamamos diversidad corporal, es decir, nacen con cuerpos diferentes, sobre todo en lo que significaría para nosotros lo que es el tracto genital interno y externo, en distintas proporciones para que se entienda entre lo masculino y lo femenino. Por supuesto que esa diversidad corporal era negada y era, entre comillas, tratada de corregir. eh, y por supuesto, en general, con arbitrariedades. Si el clítoris medía más de 4 centímetros era un pene, porque alguien lo definió así, y en general los cirujanos saben hacer más vaginas que penes, de vuelta, como dije anteriormente, digamos, las cirugías correctivas, es decir, se adjudicaba la identidad a partir del bisturí y lo que un cirujano básicamente consideraba lo correcto. Esto está cambiando, inclusive existe desde 2015 la ley de Malta, existe la ley alemana que admite a las personas intersex con un tercer sexo que se marca con una X. Hay un consenso en el mundo empezando a cuestionar esas intervenciones. Las personas intersex se agruparon y realmente cuestionan esto y están haciendo juicios a las personas que les adjudicaron la sexualidad o les intervinieron en el cuerpo sin su consenso, porque estas intervenciones son negadas, son ocultadas, y básicamente en muchos lugares del mundo se sigue haciendo. Pero hay toda una revisión de la medicina acerca de esto y básicamente tenemos las personas intersex pueden identificarse como se identifican, es decir, porque tienen simplemente una cuestión de diversidad corporal. Una persona intersex puede identificarse como varón, como mujer o inclusive como minoría intersex. Básicamente es eso y esto está cambiando en el mundo. Yo hoy hablé de personas trans. Las personas intersex pueden identificarse en cualquier identidad de género. Lo que tienen diferente es la conformación física que tiene que ver con esa diversidad corporal. Es un tema de diversidad corporal que tenemos que incorporarlo como un tema más, también saliendo del binario, ¿no? Y por supuesto que la identidad de la persona y no se puede adjudicar con un bisturí, realmente es considerado mala praxis. Antes era la práctica de elección dentro de la medicina. Hoy se está cuestionando y está cambiando. Muchas gracias, doctor. Bueno, Euge nos comparte también que, bueno, una niñez trans de la cual es amiga, junto a su mamá, una vez les dijo, la transición es el tiempo que necesitas para que tu familia se dé cuenta quién realmente sos. Tanta sabiduría en una niña de 10 años que le emociona recordarla. Creo que sí, es muy lindo ver cómo las infancias y adolescencias van encontrándose y van pasando, ¿no? Y me incluyo, a mí me ha pasado de una niñez tal vez sumamente triste y deprimente a poder ejercer tu vida, vivir tu cuerpo y ser feliz, ¿no? Es como ir floreciendo y es realmente emocionante. Gracias, Euge. Hay una pregunta más, doctor, porque usted ha mencionado esto de la supresión de hormonas y qué consecuencias podría traer o causar a largo plazo el uso de bloqueadores hormonales en adolescentes transmasculinos, ¿no? Entendiendo que tal vez, entiendo que hay solamente un periodo de tiempo que se pueden utilizar estos supresores hormonales o bloqueadores hormonales para ganar un poco más de tiempo y luego iniciar la terapia hormonal cruzada, pero entendiendo que es testosterona, va a generar pues cambios físicos muy marcados que luego difícilmente se pueden revertir, ¿no? Son dos cosas diferentes. Testosterona y freno es otra cosa. El freno, Correcto. el freno es una, digamos, una posibilidad
de una intervención reversible, que se hace con una medicación perfectamente estudiada desde hace tiempo, década de los 80, que se utiliza, es la misma medicación que se utiliza cuando hay una pubertad precoz. Digamos, que nunca se va a cuestionar. Si hay una pubertad precoz, te hago el señalamiento de una chica cis o un chico cis, nunca se va a cuestionar. Y es la misma medicación que le vas a dar a un joven trans, ¿no? Esa medicación está estudiada, tiene que darse en manos de un especialista, que es un endocrinólogo infanto-juvenil, que va a estudiar un montón de variables que tenemos que tener básicamente cuidado. Básicamente tenemos que, y eso está perfectamente estudiado en las manos expertas de las personas de nuestro equipo, pero en el mundo hay protocolos de inducción o de freno puberal y de inducción puberal, así se llama, freno cuando se corresponde, por el tiempo que corresponda, y hay que tener algunas variables. Nosotros, por ejemplo, nadie va a empezar un tratamiento de freno puberal si no controlamos una variable que tenemos que tener en cuenta, que es el score Z de lo que es la densidad ósea. Entonces tenemos que hacer una densitometría ósea para ir viendo cómo evoluciona básicamente esa densidad ósea, que en algún punto puede detenerse cuando le damos, o puede ser menor cuando estamos suprimiendo el eje, pero que va a recuperar, y en eso tenemos evidencia, cuando hagamos el tratamiento cruzado. Pero eso lo tenemos que tener en cuenta quienes trabajamos y cuidamos la salud, porque es nuestra responsabilidad acompañar ese proceso. Claramente, lo que tenemos que también tener en cuenta cuando damos un tratamiento es la necesidad de quien la necesita, digamos. ¿Cuál es el monto de sufrimiento de esta persona que necesita esto y tiene un cuerpo que le está cambiando en el sentido contrario de su identidad? Es un momento muy peligroso y de mucha angustia, donde la persona realmente tiene alto riesgo de enfermar, alto riesgo, y los chicos lo dicen: yo me quiero matar, yo no quiero este cuerpo, no quiero que me cambie así, me siento mal. Bueno, hay algo que tenemos que tener esa escucha sensible y poder sopesar cuál es el mejor tratamiento posible. Realmente no llegan todos los chicos, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que no llegan un 10% de quienes nos consultan, podrían llegar, por decirte un número, porque todas las personas piensan que todas las personas van a pasar por la supresión de eje puberal, todas las personas van a hacer tratamiento cruzado, todas se van a operar. No, la verdad es que no es así. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y sacarnos unos cuantos prejuicios, esto que te dije yo. Si es un chico o una chica que tiene una pubertad precoz, la madre y el padre no van a dudar un segundo, porque realmente sería muy complejo, qué sé yo, una pubertad precoz en un chico o una chica de 6 años, le cambiaría mucho y tenemos que protegerlo. Y también acá tenemos que hacer un enfoque de protección, pero tenemos que tener un equipo especializado donde claramente el centro es el niño o la niña en cuestión, y tenemos que evaluar absolutamente todas las posibilidades y tenemos que acompañar muy responsablemente dentro del sistema de salud cualquier intervención, no solamente esta. Implica saber mucho, implica mucho cuidado e implica un acompañamiento de un equipo interdisciplinario. Por supuesto, lo hacemos así, de forma interdisciplinaria, con todos los cuidados, y no hemos tenido ningún tipo de problema hasta el momento. Y tenemos con qué hablar, es decir, una cosa es hablar en el aire y otra cosa es nosotros tenemos, hoy estamos, por decir, alrededor de las 300 chicos, chicas jóvenes que estamos acompañando. No es un caso, estamos hablando con responsabilidad y con mucha experiencia, ¿no? Como adultos he acompañado miles, es decir, cuando me dicen una situación, bueno, realmente no es una situación. Tenemos mucha experiencia y muchas personas hemos acompañado. Sé de lo que estoy hablando. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ya por el tiempo, vamos a hacer la última pregunta, y se relaciona con que no sé si usted ha tenido experiencia con este tipo de casos o situaciones que se cree que las infancias y adolescencias trans son producto de alguna confusión que en algún momento podría deberse, por ejemplo, si nació varón y luego le nace una hermanita, mujer, luego este varón dice que yo también quiero ser niña, por ejemplo, ¿no? Y No, se no, entendería como un no. proceso de Eso, transición. digamos, eso
no es nuestro caso, digamos, nosotros, hay gente que se cuestiona el género y no se siente cómodo o cómoda en el género, pero no es una cosa de imitación, digamos, porque ninguna imitación puede sostenerse en el tiempo, es decir, no es un juego, no es una imitación, no es ser cool, ser el líder o la líder, porque soy un chico trans, voy a ser más cool dentro de, y referenciado dentro de una comunidad. No es nada de eso, no es ninguna de esas cosas. Decididamente, estamos hablando de algo que tiene que ver con una autopercepción persistente, consistente y coherente. No es que alguien me dijo yo me quiero parecer a tal, no es eso, no es una figura identificatoria, es algo muy subjetivo, personal, que de alguna manera nosotros acompañamos de manera coherente, persistente y consistente a lo largo del tiempo. El DSM habla de 6 meses y sí, el manual de la Organización Mundial de la Salud habla de 2 años, es decir, que no es cualquier cosa. Es decir, no hay posibilidad de nada, simplemente eso. Y relacionado con eso, no sé si usted sabe, porque hay muchos que piensan, y está bueno poder conversarlo y desvirtuar o desmitificar todos estos temas y prejuicios, porque también piensan que es trans porque capaz que ha sufrido algún tipo de violencia sexual en la infancia, ¿no? Bueno, Eh, las personas trans y las personas cis sufren violencia sexual y eso es una variable diferente. Como decir, bueno, hay personas cis que son psicóticas y hay personas trans que también son psicóticas. Es decir, ser trans no te cura de nada, pero no es que un trauma me causó básicamente el ser trans. Primero que no sé, tendríamos que preguntarnos si sabemos cómo se conforma la identidad. No lo sabemos, no lo dije, pero bueno, no hay hipótesis, pero no tienen nada que ver, hay hipótesis infinitas, pero no sabemos ni cómo se conforma la identidad ni cómo se conforma la orientación. Hay básicamente hipótesis más biologistas, más ambiente cultural, más mixtas, pero nadie sabe cómo se conforma la identidad. Traumas sexuales podemos tener todas las personas, problemas de salud mental podemos tener todas las personas, problemas de salud física podemos tener todas las personas. Son variables diferentes, pero que me conforman como persona, no como causa de una identidad, para nada. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a nombre del proyecto Mi Salud Transmasculina Importa por su excelente exposición y compartir esta gran experiencia y valiosa experiencia junto a nosotros y a todas las personas que nos han acompañado. También, doctor, si usted quiere, no sé, dar sus datos, contacto, no sé si usted también brinda atención a distancia. Es muy Y difícil a poder ver, encontrar. les agradezco primero, veo a Rosy, que te saludo, Rosy, que ahí te vi. Gracias por estar, gracias a Patricia Ferreira, gracias a la gente, bueno, a la gente que me conoce y la que no, la que me conoce hoy, les agradezco que estén ahí de corazón. Me ubican en mi mail, adriangelian@yahoo, en mi Instagram. Generalmente contesto, si alguien quiere el libro, lo podemos ver. Sí, estoy atendiendo gente actualmente de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, es decir, estoy atendiendo gente de Latinoamérica y por eso conozco un poco me viste ahí dando ese curso en Bolivia, es decir, estoy dando permanentemente formaciones y seguramente el año que viene voy a dar algunas, si alguien quiere, para profundizar estos temas que son bien complejos, para profundizar un poco más en la clínica en general. Trabajo muchísimo con colegas, así que seguramente. Y para mí realmente, Mateo, ha sido un honor total, un honor que me elijan ustedes. Ya digo que a mí me honra que ustedes me hayan elegido de corazón y todo lo que yo pueda colaborar siempre voy a estar ahí. No, por favor, el honor es nuestro, doctor. Siempre es un placer poder escuchar y aprender junto a usted. Agradezco también a todas las personas que se han quedado hasta ahora. Ha sido muy valioso, muy enriquecedora y un poco largo tal vez, pero realmente necesitamos hablar mucho de estos temas. Los invitamos a seguir las redes del proyecto Mi Salud Transmasculina Importa, donde también van a encontrar otros webinarios y mayor información. Sin nada más que añadir, muchísimas gracias. Muy buenas noches a Le- todas, todos y todes. Les doy mi saludo. Me llevé la foto de ustedes, la voy a publicar. Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches. Gracias a todos.